una pregunta que hizo el hermano William sobre 1 Samuel 16:14. Le voy a leer una versión, también quiero leerle un comentario. Para eso son estos estudios, ¿no? Voy a leerle una porción en inglés solamente para que entiendan. Estamos hablando de la traducción. Estamos hablando básicamente de este verso donde dice que un espíritu malo de parte de Jehová había atormentado a Saúl. No sé cuántos se acuerdan. En inglés, la porción saliendo del MSG Bible, o sea, el Message Bible, dice, "At that very moment the Spirit of God left Saul, and in its place a black mood sent by God settled on him. He was terrified." En ese mismo instante, el Espíritu de Dios huyó de Saúl y en ese momento lo cogió un mood, o sea, un sentimiento negro que le dio terror. Ahora, viendo en lo que es el comentario de Matthew Henry, que es un comentario muy común, los invito a que lo lean en casa, pero solamente ahí se lo voy a leer otra vez. Está en inglés, pero yo se lo voy a más o menos traducir. Pueden sentar. Más o menos se lo voy a traducir para que entendamos, porque es importante que todos estemos en la misma página. Dice, y estoy en el segundo parágrafo ahí donde dice verso 14 al 23, dice, "This was the effect of this rejecting God." O sea, este fue el efecto de rechazar a Dios, "and the evidence of being rejected by him," y la evidencia de ser rechazado por él. Ahora Dios en su misericordia salvó a Saúl, pero en el momento que el Espíritu de Dios se separó de él, también todo bien se fue. En ese momento, al momento que todo bien se fue, entró todo mal, o sea, el espíritu de Satanás, lo maligno. Y Satanás entró a tomar posesión de él. Si le pueden seguir leyendo en casa, pero esto está en Matthew Henry, esto está debajo de un website que se llama Bible Study Tools. Muy importante que usemos todos los recursos que tenemos hoy día. Thomas Eaton también es un recurso muy bueno sobre los comentarios y los diccionarios. Pero ahí hay una porción donde dice, "The devil", o sea, el diablo, por permiso divino, vino y empezó a aterrorizar a Saúl. Y ahí está la clave. Eso básicamente también lo vimos, y aquí lo dice, pero es muy duro verlo porque está tan pequeño, pero esto es lo que también vemos. Ajá. Sí, by divine permission. En esto también lo podemos ver en la historia de Job. Como en el principio del libro de Job dice que Satanás se incluyó con los hijos de Dios cuando se vinieron a presentar y le pidió permiso a Jehová, y Jehová le dijo, hágale pero esto, y después hágale pero esto, y esa fue básicamente la porción en la cual estaba hablando la semana pasada. También hay un website que se llama el Apologetic Press, que es en español, y te da 3 diferentes razones por las cuales a través de este comentario este hombre escribe de lo que él pudo entender, o sea, y por qué él sintió lo que le está diciendo, pero más que todo lo que me llamó la atención, porque otra vez, el discernimiento de una persona es una cosa, es muy diferente a la inspiración divina de la palabra de Dios, ¿no? Pero si uno ve, hablando de la traducción de lo que estábamos hablando la semana pasada, él clarifica en la segunda clarificación, aquí donde dice una segunda clarificación concierne, ya empieza él a hablar sobre no solamente las concordancias, sino los lenguajes. Dice, especialmente el hebreo antiguo, como la mayoría de otras lenguas de ese entonces y ahora, estaba literalmente lleno de lenguaje figurativo. O sea, la forma en que lo tradujeron fue distinto a lo que está escrito. Y ahí está la clave, son figuras de expresión, semitismos, expresiones coloquiales y modismos. Frecuentemente se daba el caso de los verbos activos, eran usados por los hebreos para expresar no la realización de una cosa, sino el permiso de una cosa con que se dice que la gente hace. Entonces ahí tú puedes seguir leyendo y habla de cómo esto fue algo permitido, no tanto algo asignado. Y es una diferencia muy grande, pero si uno lo lee como porción de asignación, ya piensa que entre Jehová o entre Dios hay algún espíritu malo que él dice, ok, tú eres mi minion, vaya y haga este mal. Dios no obra así. Él se contradiciría si él haría algo así. ¿Estamos en la misma página? A mí me gusta estudiar las cosas bastante. Cuando tengan preguntas, tranquilos, háganlas, para eso estamos. Amén.
Vamos a empezar, otra vez le voy a repasar los efectos de una posesión bien rápido y voy a empezar donde ven amarillo, que claro es un poquito duro para verlo, pero me lo van a escuchar. El primer efecto de una posesión, hablando de una persona poseída, hablando de un territorio dependiente, cuando dentro de nosotros o dentro del humano creamos una dependencia de algo y ese algo puede ser una hueste espiritual, una situación espiritual viene a tomar posesión de nuestro territorio. Lo primero es la memoria borrada, o cuando alguien llega y dice no me acuerdo que eso se dio, cuándo se dio, cómo se dio, qué es lo que sucedió, y le vemos en la cara una honestidad, no es algo que están diciéndolo por vacilar, sino que es algo verdadero. El segundo punto es las múltiples personalidades. Vimos la historia de Saúl y ahí es como entramos a lo que el hermano preguntó y vemos como en estas diferentes porciones de la escritura, Saúl en un momento quiso matar a David, en otro momento quiso salvarlo, en un momento lo amaba, en otro momento lo odiaba, en un momento le prometía a Jonatán que no lo iba a matar y después de eso quiso intentar a matarlo. Entonces aquí vemos esas múltiples personalidades. También vimos el joven epiléptico en Marcos 9, 17 al 18, de cómo esta posesión lo llevó a convulsiones o alborotos, como ustedes lo quieran ver o como ustedes lo entiendan. Pero esto es todo representativo de una posesión en una persona y la posesión llega siendo a alguien que no ha conocido a Cristo como su Salvador. Ahora muchos dirán, pero no fue Saúl puesto por Dios a través de Samuel en el momento en que él llegó a reinar, sí, pero desde un momento, acuérdense, la manifestación de Jesús, o sea, la gracia no estaba presente en los tiempos de Saúl, estaba presente la ley. Y hay que siempre medir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y entender que era una situación muy distinta. La representación, la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, si vemos la historia de Noé, es muy distinta a cuando llegó Jesús y ya Jesús cumplió la ley. ¿Ves? Y ahí está la clave. Cuando Jesús ya cumplió la ley, Él pudo hacerle el pare a la ley. Pero antes de eso, eso seguía en función. Aun cuando Jesús estaba presente, la gente no estaba bautizada en lo que era Jesús. Llegó el momento en que primero llegó Juan el Bautista y después Jesús, después de pasar, fue cuando ya empezaron a poder ser bautizados en el Espíritu y fuego. Amén. Entonces, para que entendamos un poquito. Desmayando hablamos de cómo discernir entre el desmayo de verdad y el desmayo que se hace hoy día desafortunadamente por las emociones humanas o por la astucia humana para poder buscar algún lucro de una iglesia o alguna identidad. Quinto punto, acceso a cosas ocultas, que aquí es donde terminamos la semana pasada. Se lo voy a hacer en negro para que lo vean, discúlpenme un segundo. Yo sé que algunos toman notas, o quiero asegurar que tengan la habilidad de entenderlo. Yo lo pongo en amarillo para acordarme dónde terminé. Dice, acceso a cosas ocultas, lenguajes extranjeros, cambio en tono de voz, desfiguraciones de gestos faciales, golpes, accidentes, rasguñones, mordiscos, cortadas. Podemos ver la historia de el endemoniado Gadareno, en cómo la palabra dice que él estaba acadenado y rompía las cadenas y él mismo se desfiguraba y la gente le tenía pavor. Todas estas son manifestaciones de cosas que demuestran una posesión. Vemos en muchos ejemplos como el que leí la semana pasada, una persona que puede entrar y te puede hablar en un lenguaje diferente a lo que ellos están acostumbrados. He escuchado gente hablar en francés debajo de una posesión. He escuchado gente hablar en inglés que no saben inglés. Es una cosa fuera de este mundo. Y uno se queda y dice, pero ¿cómo esto sucede? Pero tenemos que entender que el diablo es la autoridad en este mundo. Y mucha gente no cree, mucha gente cree porque son cristianos, todo, amén, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y mientras que estamos debajo de la sombría de Dios, estamos bien. Pero el momento que salimos debajo de esa sombría, estamos entrando debajo de la sombría de Satanás. Y él ahí tiene acceso a hacernos daño. Y por eso que cuando mucha gente se desliza de la iglesia, le ocurren los problemas, le ocurren las enfermedades, le ocurren los debates y las familias se derrotan. Yo no le puedo decir, y esto no es para juzgar a nadie, pero ¿cuántas personas después de irse a la iglesia llegamos a saber que se divorciaron, que han tenido problemas? Hermano, vamos a, hermanito, por favor, si me le puede, vamos a ponerlo en audio, por favor. Estamos grabando las preguntas.
Lo único que le pedimos es que guardemos de ser demasiado personales, porque esto todo está en el internet, o si usted me dice algo personal, le está diciendo al mundo por todo el mundo. So, tú sabes, mantengamos un poquito de prudencia. Una pregunta, cuando dice el diablo es la autoridad en este mundo, ¿puede elaborar? Elaborate? Este mundo es dominio del diablo. He's the king. Él es el rey sobre este mundo. Hasta hablamos de la tierra, earth. So, entonces, él tiene aquí la habilidad. Por eso es que uno ve gente endemoniada y todas estas cosas. En lo celestial uno nunca va a ver eso. Pero por eso que también Dios nos dice en su palabra que nuestra pelea no es contra carne ni sangre. ¿Por qué? Porque esto es temporal. Nosotros todos somos inmigrantes. Amén. Y no inmigrantes de tarjeta verde, inmigrantes que estamos pasando por este mundo, preparándonos para lo que viene después, que es ya el cielo. Ahí es donde en verdad nosotros estamos predestinados a estar. Aquí por este instante estamos solamente pasando un trayecto de tiempo en el cual estamos tratando de alcanzar gente. Es que si lo vemos aquí, veámoslo así un segundo. Nosotros somos agentes especiales de Dios. Dios nos mandó desde antes del nacimiento con un propósito, teníamos una misión. Nuestra misión la podemos completar o la podemos fallar. Nuestra misión es de alcanzar más almas que sí están perdidas. La clave es cuántos verdaderamente vamos a llenar esa misión. Si lo podemos ver así, pero en este momento estamos en el territorio del enemigo. ¿Me están entendiendo? A mí me gusta poner las cosas simples para que lo entendamos. So, en este momento nos encontramos actualmente en una tierra del enemigo y estamos solamente entrando a coger lo nuestro, alcanzar lo más posible y poder volver a nuestro Padre después con nuestra misión completa. Amén. Acceso temporal de poder físico sobrenatural. Vimos también como dentro de una posesión puede haber una persona muy pequeña que puede tener fuerza de varios hombres o varias mujeres o varios lo que sea. Eso se ve mucho, hermanos. Entendamos algo. Lo que sucede debajo de una posesión es que debajo de la posesión el enemigo toma posesión de lo que es el cuerpo, el ser, la mente, todo, menos el espíritu. El espíritu es libre hasta el momento que la persona entregue el espíritu. Lo que sucede, le doy un ejemplo, había una abuelita, yo escuché una historia de una mujer que era una abuelita, creo que tenía 87 años si no estoy equivocada, que un nieto de ella lo tropezó un carro y el carro estaba encima del nieto. Ahora estamos hablando de una mujer de 87 años, es bastante edad, y esta mujer en ese momento no, hay una palabra, sí, pero there's a word in English when you get, cuando las fuerzas como que, la adrenalina, exacto. En ese momento de adrenalina, la mujer fue y levantó el carro. So, entonces vemos que el físico, lo que es el físico, y han hecho películas y documentarios de cómo un humano, un ser humano tiene un poder sin límites. Cómo nosotros solamente usamos 3% de nuestro cerebro. Es cosa fuera de este mundo. Pero si usted ve la gente que tiene prosperidad, aún en lo financiero y aún en lo físico, vemos siempre que se relata con una persona que invierte más tiempo. Si nosotros nos limitamos en nuestro ejercicio físico, nos limitamos en nuestro trabajo, nos limitamos en nuestra carrera espiritual, siempre vamos a ser limitados y no vamos a alcanzar los límites que Dios ha predestinado. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar más. Sí, hay un caso de una señora, una madre, que le sacó de la boca del cocodrilo, se lo sacó al bebé. Le abrió la boca al bebé. Algo increíble, pero es eso. Es muy factible, la adrenalina. Hermano, y usemos ese ejemplo como algo que nos motiva para usar esa adrenalina física para empujar las cosas del Señor. ¿Qué quiero decir con eso? Esa fuerza que hay dentro de nosotros, tenemos que alcanzar la forma de saber cómo poder, en inglés es tap into it, o sea, cómo podemos conectarnos con esa fuerza. Si hay algo poderoso dentro de ti, como le decía la semana pasada, ese Mateo 10:1, ¿por qué no usarlo? Tenemos nosotros que alcanzar el método de conectarnos con esa promesa que ha sido dada por nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Oración y alabanza. Si vemos el ejemplo de Jesús, de cómo los discípulos intentaron a reprender espíritus y no podían, vemos y entendemos que Él después de eso lo dice, ese género de espíritu solamente sale a través de oración y ayuno. El problema en la iglesia hoy día, hermanos, es que no estamos comunicándonos con Dios. Estamos leyendo un libro,
chévere, lo conocemos, chévere, pero no lo estamos aplicando. Porque si lo aplicamos, hermanos, fuéramos una fuerza imparable. Y Dios está buscando gente imparable. Mira, la palabra en Mateo dice que los violentos que hacen, cogen el cielo y lo cogen a través de ¿qué? Fuerza. A través de fuerza. Son violentos, hermanos. They take it by force, lo cogen a fuerza. Nosotros tenemos esa habilidad. Porque es que la palabra dice que muchos van a llegar delante de su presencia y decir, Señor, Señor, Él va a decir, apartados de mí, no os conozco. Porque muchos de nosotros estamos aquí, vamos al gimnasio, hermanos, pero estamos comiendo chitos mientras que los otros están levantando pesas. ¿Me están entendiendo? Yo lo hago bien simple para que nosotros entendamos, hermano, que hay un potencial. Somos máquinas. Somos cosas, hermanos, que tenemos un potencial dentro de nosotros imparable. Lo único que nos para es nuestra habilidad de pensar y hablar. Proverbios 14:12 dice que del fruto de nuestra boca se saciará nuestro vientre. Si nosotros en verdad entendemos eso y empezamos a hablar lo que Dios dice en su palabra sobre nosotros, hermanos, yo le digo, su vida como la conoce va a ser completamente distinta. Vamos a poder mirar a alguien que está en una enfermedad y decirle, párase, sea sano y van a ser. ¿Por qué lo sé? Porque la palabra me dice que cosas aún más grandes que esta harán nosotros. Porque Jesús no mintió en el principio, no va a mentir en la mitad y no va a mentir en el final. Él es Dios y Él es verdad. Quiere decir que nosotros tenemos que entrar a conectarnos con esa verdad. Amén. ¿Qué es una posesión? Vamos al próximo slide. Una posesión, dice las más antiguas referencias de posesiones documentadas, vienen de una tierra que se llama Sumer. Ahora estamos hablando de dónde empezó todo lo que es la posesión. Estamos hablando de tiempos bíblicos aún antes. Dice, de esta tierra Sumer, que significa la tierra de los amos civilizados, hoy se cree que esa misma tierra está localizada en el país de Irak. Mira lo particular. Mira eso. Dice, aunque esta tierra sirvió a muchos dioses, el que predominó aquí era el dios Enlil, que significa Dios de la tierra de los fantasmas. Mira lo interesante, la tierra de los fantasmas. Enlil significa Dios de la tierra de los fantasmas, localizado en un lugar que se llama Sumir, que es localizado en Irak. Es para que veamos el centro de todo y cómo todo se desarrolló. Se decía que el regalo o don que este Dios le dio a la tierra fue la habilidad de poner hechizos y encantaciones que todos los que estaban expuestos se veían obligados a obedecer. Encantamientos. Sí, usted me perdona mi traducción. Eso fue mi esposa. Pero es para que entendamos. Mira, el poder de esta gente era poder ser, si le podemos poner una forma simple, los mejores vendedores del mundo. Ellos querían venderte agua, te decían, esto es el agua y tú lo necesitas y tú decías, yo lo quiero. Es lo mismo que sucede debajo de una posesión. Debajo de una posesión, como vimos en el slide antes de este, dice que llega una posesión sobre una tierra dependiente. Entonces, nosotros como humanos, ahora nos tenemos que excluir porque como hablamos la semana pasada, un cristiano no puede ser poseído, pero sí oprimido. Pero nosotros como humanos, poniéndonos al lado del cristianismo por un momento, cuando hay una necesidad, nos abrimos a algo. Y cuando alguien, yo le digo, mira, hermano, yo le digo a mis hijos siempre, le digo, cuando usted tiene deseo de alguien que llene algo en su vida, al momento que el enemigo sabe, esa persona va a pasar por tu lado y te va a decir exactamente lo que tú quieres escuchar. Como decíamos siempre, el enemigo te va a pintar castillos en el aire. Y eso es exactamente lo que esta gente hacía. Le pintaba castillos en el aire a la gente y la gente le compraba, le decían, sí, es verdad, es cierto. Y esto es lo que hace una posesión. La posesión no llega solamente a hacer mal en el principio. Mira, yo conozco historias de gente que han tenido deseos, somos adultos acá, sexuales en la noche y han entrado a tener relaciones con un espíritu en sus sueños. Ahora mira lo interesante, la persona está tan involucrado con ese espíritu que añora el momento de dormir y cada noche tiene el mismo sueño con la misma persona. Porque el espíritu no se manifiesta como el diablo con cachos, sino que se manifiesta en una forma de todos los detalles que esa persona piensa que necesita. Y ahí está la clave. ¿Qué es lo que tú piensas que necesitas? Porque de acuerdo a lo que tú y yo pensamos que necesitamos, a ese acuerdo es lo que el enemigo se te va a manifestar.
Por eso es que mucha gente dice, y me siento tan solo, y le alcanza una mujer en medio de su soledad. El problema es que ya están casados. Y por eso que entra el adulterio. Todas estas cosas suceden así. Otra vez, el enemigo si tú eres un hombre que estás muy contento con tu esposa, hermano, nunca se te va a presentar el enemigo como una mujer. ¿Por qué? Porque no tienes interés. Ese lado ya está completamente dependiente de algo que ha sido generado y predestinado por Dios. El enemigo se te va a presentar a través de una droga que te va a decir, tranquilo, si tú me tomas a mí, todos tus problemas van a parar de existir. Ahí entra la posesión. ¿Me están entendiendo? Todos estamos en la misma página. Muy importante que lo entendamos. Se dice que el regalo o el don, que estamos leyéndolo otra vez, que este Dios le dio a la tierra fue la habilidad de poner hechizos y encantamientos, que todos los que estaban expuestos se veían obligados a obedecer. Los de la tierra de Sumir creían que después de la muerte ellos pasarían el resto de eternidad en la forma de un gedim, o sea, un fantasma. En inglés, un ghost. Ellos pensaban que iban a ser ghost. Entonces, esta gente vivía su vida en el pensar que iban a ser básicamente algún día los mismos espíritus que iban a poder entrar a tomar posesión de la gente. Desde el principio hasta el final, esto fue la posesión. Interesante, ¿no? El año se lo tendría que estudiar y decir, pero si usted pone en Google en Lille, todo ese trayecto le va a salir. Esto es, hermanos, yo le digo una cosa, a mí me encantan los diccionarios bíblicos, pero yo no he usado una Biblia de papel en mucho tiempo. Las tengo en casa y tienen polvo, pero no por no leerlas, sino que ahora la computadora es la que uso como regla, ¿no? Estoy ahí y me dan más habilidad. Yo creo que eso es parte de lo que Dios decía cuando decía que íbamos a poder hacer más cosas, porque ahora tenemos un alcance mucho más grande. Podemos hablar con gente de otras partes del mundo, estudios de otros lugares del mundo, traducciones que antes no teníamos. Para nosotros el 1960 era lo único que teníamos en nuestro día creciendo en el cristianismo. Algo está pasando acá, hermanos. Discúlpenme. Did you boot me off? No. Can you reboot the Apple TV, please? Discúlpenme un segundo, estamos teniendo un problema tecnológico, sí. Claro. Ok, ahora vamos a las razones para ser poseídos, más que todo son las siguientes. Ahora estamos viendo las actuales razones por las cuales entra una posesión. Primeramente, prácticas ocultas, brujería y hechicería. Eso se ve muy común. Yo creciendo, como siempre le he comentado, fue parte de la, como ellos se dicen, la religión, y hoy día es reconocido, para los que no saben, hoy día la santería es reconocido como una religión actual en los Estados Unidos. Eso es una religión. Eso es para que entendamos, esto se ha desarrollado de nada a algo reconocido. Entonces, una de las primarias razones por la cual entran las posesiones es por la práctica oculta. Esto también se ve en la forma en 1 Samuel 28, 3 al 18, que voy a dejar que la leen en casa. Pero debajo de esta porción de la escritura vemos cuando Saúl se le presentó a una adivina. ¿Para qué? Para que alcanzara a Samuel. ¿Por qué? Porque ya Saúl no escuchaba la voz de Dios. Dios se había apartado de Samuel. Desde el momento que Samuel llegó y le dijo, mira, Dios te ha dejado, Dios se ha apartado de ti, Saúl continuó en su régimen de rey. Sin embargo, David ya había sido ordenado como rey de ese lugar. Pero había un problema. El problema era, ahí está. El problema en esta situación era que Saúl estaba continuando en un lugar, en una posición donde no le pertenecía, y David tampoco estaba en un lugar que le pertenecía. Porque si David hubiera entrado en ese momento a regir ya, entonces quizás las cosas hubieran sido diferentes. Pero esto lo expuso todo al llegar al momento en el cual Saúl se desesperó porque ya no escuchaba la voz de Dios. Entonces él se acordaba, la voz de Dios siempre se me traspasaba a través de ¿quién? El profeta Samuel. Y ahí es lo peligroso también dentro de la iglesia. Pensémoslo así. Llevémoslos al cristianismo, aunque uno no puede ser poseído, aún, sin embargo, entra mucha brujería dentro de la iglesia. Para los que no entienden, la brujería en inglés es witchcraft, que significa que es manipulación. La definición directa de la palabra brujería es manipulación.
Dentro de la iglesia cristiana hoy día se da mucha manipulación. ¿Cómo? Por la dependencia del cristiano a los líderes. Y eso es muy peligroso. Muy común, muy peligroso. Nosotros no podemos venir a la iglesia nunca por el hombre. Nunca, nunca, nunca. Es que, hermanos, yo me asombro de cuántas personas dicen que me voy de la iglesia porque el pastor hizo fulano, exaro. Yo digo, ¿pero qué hizo el Señor? Oh, nada. Entonces, ¿por qué te vas de la iglesia? El hombre siempre va a fallar. Una cosa que siempre me van a escuchar decir es que el hombre siempre falla, el hombre siempre va a tener problemas, y cuando nosotros no exponemos la verdad, o sea, Dios en nosotros, hermanos, vamos a tener asunto o problema dentro de la iglesia. Pero cuando una grey llega a la iglesia por Dios, ya no importa, se desconecta ese personaje de uno, ya no entra esa manipulación. Yo he escuchado ejemplos de gente que han pedido a los pastores, compro esta casa o no la compro, me caso con esta persona o no me caso con ellos, compro este carro o no me caso, compro este carro o no lo compro, cojo este trabajo o no. Mira, hermanos, nosotros como pastores no estamos para tomar decisiones para nadie. Lo único que podemos hacer es llevarlos a la Escritura, a lo que Dios dice, y cada uno como individual tiene que tomar su decisión. Por eso que Dios nos dio libre albedrío, porque Él quiso que nosotros decidiéramos lo correcto. Ahora, de vez en cuando que vamos a necesitar a alguien que nos guíe, sí, pero la guianza solamente es, esta es la carretera que dice la Biblia, esta es la carretera que dice el mundo, decida tú. Pero yo nunca puedo usar eso para manipularte a ti a hacer lo que yo quiero. ¿Me están entendiendo? Eso también es brujería, muy importante. Entonces, como Saúl entendía que Samuel era esa persona que le hablaba por Dios a él trató de ir al extremo de entrar en una práctica oculta. Y entiendan, cuando ustedes leen eso en casa, en 1 Samuel 28, se van a dar cuenta como la misma adivina, cuando se dio cuenta que era Saúl, se sorprendió y dijo, aguante un segundo. Sin embargo, el mismo espíritu de Samuel se le manifestó a Saúl y le dijo, ¿por qué me has interrumpido? ¿Por qué me estás molestando? ¿Qué está pasando acá? Porque él ya sabía, yo me he apartado de esto, yo ya no estoy en este asunto, y yo te dije hace mucho tiempo que ya Jehová no estaba contigo. ¿Me están entendiendo? Perfecto. Vamos al segundo punto. Siga. Correcto. Muy bien. Familiar, acuérdense, algo conocido, algo que nosotros conocemos como nuestro. ¿Me están entendiendo? Ok. El pecado mortal, o sea, matando a sus hijos. Pablo, vamos a Hechos capítulo 9, verso 1 y 2. Discúlpame un segundo acá. Hechos capítulo 9. Algo está mal acá con este aparato, yo no sé. Sí, pero es raro que el mismo problema lo tuvimos antes y lo cambiamos. Maybe you want to do a restore, Adam? A restore on the Apple TV? You know, a reset? Hechos capítulo 9, disculpen la tecnología, versos 1 y 2, otra vez leyendo la Reina Valera 1960, dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces aquí vemos cómo Saulo aún en ese momento, eso antes que llegó a ser Pablo, estaba tratando de perseguir a los mismos hijos de Dios, o sea, estaba tratando de ese pecado mortal de matar a los mismos hijos. Ahora, eso se ve en lo físico, claro. Hoy día lo podemos ver en Corea, esto se ve en la China, se ve en diferentes lugares, pero también se ve en lo espiritual acá. Muchos de cómo mofan el cristianismo, cómo el cristianismo ha perdido su voz. Esto se da cuando esto es parte de esas razones por las cuales gente son poseídas, por la ira tan grande que se da. Abren puertas y el enemigo al momento que sabe que tú tienes una pasión para algo, ahí es donde entra, como hablamos antes. El tercer punto es la pérdida o falta de fe, echando pie atrás o deslizándonos, que ya hablamos. Estamos hablando de las razones por las cuales son poseídos la gente. Y la última parte es la trauma psicológica.
muertes de seres queridos, accidentes, enfermedades, relaciones rotas, abusos. Todas estas cosas abren puertas para que uno pueda ser poseído. Otra vez, no el cristiano, el no creyente. El cristiano no puede ser poseído, el cristiano sí puede ser oprimido. Significa que uno puede tener una opresión que lo mantiene bajo en ciertas áreas de su vida, donde sí le puede entrar una enfermedad, pero ya no es una posesión, ya no hay una dependencia. Lo que sucede es que uno le está abriendo la puerta, entra, es expulsado y después sale de nuevo. ¿Me están entendiendo todos? Chévere. ¿Qué es una opresión? Por ejemplo, estoy tratando de ver qué ejemplo. Esquizofrenia. Esquizofrenia es una posesión. Sí, es algo médico y opresión para lo que es el cristiano. Sí, ¿por qué? Porque el cristiano no puede tener una posesión, pero sí puede ser oprimido. La posesión solamente llega a ser de parte de la gente que no conocen a Cristo como su Rey y su Señor. ¿Por qué? Porque uno no puede ser, no puede tener dos señores, correcto. Exacto, dos amos, esa era la palabra. Opresión, como lo van a ver, Dios permite en un segundo. O quizás no. Creo que ahí sale, ¿no? Ok, perfecto. Este es el próximo slide. Opresión es el estado de una persona estando arduamente pesado mentalmente y físicamente por cargas y problemas, adversidades y ansiedades. Se puede relatar también una depresión. La depresión y la opresión van mano en mano. Hay muchos cristianos que sufren de la depresión y de la opresión. ¿Cuáles son uno de las alarmas de la depresión? Dormir mucho. Si uno se encuentra durmiendo hasta las 10, 11 de la mañana y no es que trabaja en la noche, hazte un análisis propio. Si alguien se queda a veces mirando la pared y ahí deambulando o perdiendo su train of thought, o sea, en qué estaba pensando y qué estaba haciendo, falta de memoria, cosas así. Todas estas son identificaciones que se pueden dar con la depresión o la opresión también. Eso son cosas ahí, ahorita vamos a entrar más a eso. Pero también son las opresiones, más que todo son manifestaciones de consecuencias que se sienten prevalecer en la subconsciencia. O sea, lo que sucede es que muchas veces la opresión llega porque nosotros, como les estaba diciendo antes, abrimos una puerta a algo. Al momento que le abrimos una puerta ya entramos puede ser culpabilidad. O sea, Romanos 8.1 nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso lo sabemos, amén. Pero entonces, ¿por qué será que cuando pecamos, nosotros muchas veces nos entramos en un periodo de condenación o de guilt, como decimos en inglés, en culpabilidad? ¿Por qué será? Porque, discúlpame, in the blue bag. La alarma en mi casa estaba sonando ahorita, entonces, disculpan. Está oprimida la alarma. Ay, Dios mío. Yo te digo una cosa, Dios va a hacer algo grande. Para que esa máquina 2 veces se caiga hoy y para que la alarma en la casa se prende, es que el enemigo está con todo, pero... Porque yo sé que no fueron los Yorkies míos, eso no pueden hacer que la alarma se prenda. Exactamente. Entonces la opresión, otra vez, como estaba hablando, muchas veces entra como forma de consecuencia de algo que nosotros hemos hecho. Y después de eso, la consecuencia trae su culpabilidad. Hay muchos cristianos hoy día que entran en culpabilidad, tanto que hay muchas doctrinas que se extienden a la culpabilidad. Doctrinas que desde un púlpito vas a escuchar cómo vas a terminar en el infierno, cómo si no haces esto va a pasar esto. O sea, en inglés hay un término que se llama doom and gloom. En español es usar el púlpito para dar juguete. Y eso se ve mucho dentro de la iglesia. Yo le digo una cosa, las buenas nuevas no son malas. Y la palabra nos dice en Mateo que nosotros hemos sido ¿qué? Bendecidos e inspirados para traer las buenas nuevas del Evangelio. Significa que yo nunca debo pararme acá para hacerte sentir mal. Y tú nunca debes salir de la iglesia sintiéndote culpable. Al revés, mi trabajo o el predicador, nuestro trabajo es traer convicción de un pecado, pero también traer un entendimiento de cómo Cristo murió y dio una gracia para cubrir el pecado, para nosotros no salir lo mismo que entramos, sino salir cambiados. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí está la clave. Las buenas nuevas no deben ser usadas para manipulación, porque después entramos a la brujería.
¿Ves cómo esto se conecta? La manipulación, la brujería, y esto se ve muy frecuentemente dentro de la iglesia de Dios. Mira, yo le digo la verdad, esto se ve mucho en el liderazgo y por eso es que el liderazgo después, cuando hay un problema en la iglesia, es una explosión tan grande. Muchos liderazgos que sus hijos tienen cierta forma de vivir y está bien con el liderazgo, pero cuando los hijos de una persona dentro de la iglesia están en el mismo asunto, ya es un problema inmenso. ¿Ustedes me entienden? Eso se ve muy frecuente y no debe ser así. Todos tenemos que ser medidos por la misma medida. Si no, algo está mal. Y es muy importante tener nuestros ojos abiertos siempre. No para juzgar, pero para amar. ¿Y qué quiero decir con amar? La palabra nos dice, si hay un problema, una indecisión, algo confuso, hermanos, la palabra nos dice, sentémonos con la persona, después sentémonos con un testigo, después que se sienten delante de la iglesia. Hermanos, Dios no nos dejó forma de hacerlo mal. Lo dejó escrito precisamente para que no haya problema. Pero cuando hay una incomunicación o falta de comunicación porque uno u otra persona no quieren escuchar, ya cada persona se tiene que analizar. Amén. Muy importante que lo entendamos. Dice, otra vez, es una manifestación de consecuencias que se sienten prevalecer en la subconsciencia, asumiendo que la persona es inferior y que no tiene conciencia de su estado expresado. Segundo punto, la opresión se siente cuando nos permitimos sentir a nosotros mismos y nuestras cosas o logros inferior a la fuerza y acechanza del maligno, o cuando simplemente nos dejamos sobrellevar de los afanes de la vida. En otras palabras, nosotros menospreciamos el valor del sacrificio de Cristo y pensamos que la condenación es más grande que la sangre de Cristo. Esa es una opresión. Cuando tú y yo entramos a la iglesia y nos sentimos tan mal que no lo podemos alabar porque hicimos tanto mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿La sangre no tuvo el poder para pagar tu deuda? Claro que sí. Cuando nosotros entendemos eso, nos desconectamos de la opresión y entramos a esa porción de gracia que Cristo predestinó para nosotros. Pero la clave está en esto. Como dice Pablo, ¿qué? ¿Porque tengo gracia ahora he de continuar pecando? No. Al revés, empuja hacia adelante y hacer lo bueno. Aprender nuestra lección. Como cualquier buen padre le dice a su hijo una vez, mira, no lo haga. La segunda vez, mira, no lo haga. La tercera vez le da juguete. Ahora Dios no nos da juguete. Lo que Dios hace es que dice, hágale. ¿Quieres hacerlo? Hágale. Mira, yo le digo, a los 14 años, yo me acuerdo, yo era de la escuela vieja con mis hijos. Se comportaba mal, vamos al baño, y ellos ya sabían. El baño era juguete. Hoy día eso no se ve. Pero yo le digo, a los 14 años yo me senté con el hijo grande mío y le dije, mira, desde aquí ya no te pego más. Ahora dejo que la vida te pega. Y esos golpes de la vida han sido más duros que los míos. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Él dice, ya, ustedes con el mundo. Si usted en verdad quiere tanto el mundo, hágale. Yo estoy aquí para recibirte como el padre del hijo pródigo. Pero la verdad es que si nosotros nos exponemos tanto al pecado, hermano, vamos a tener estas opresiones. Vamos a tener estos problemas. O vamos a creer lo que Dios nos dice, o vamos a creer lo que el enemigo nos dice. Vamos a estar deprimidos porque no creemos lo que Dios nos dice, o vamos a estar en victoria aunque todo esté mal, porque Dios nos dice que estamos en victoria aunque todo esté mal. Entendamos algo, y aquí está la clave. Dios no es natural, Él es sobrenatural. Él tiene una perspectiva de ver cosas, hermanos, que nosotros no la tenemos. Por eso es que la palabra en Romanos 8:28 dice que todas las cosas sirven para bien, para los que aman al Señor. Porque Dios ve el resultado final. Tú y yo estamos diciendo, pero Señor, perdí el trabajo. Y Dios ya ve que Él te va a dar un trabajo que te paga doble al final. Y ahí está la clave, tenemos que conectarnos con eso, amén. Entonces sigue diciendo, ¿podrá el enemigo vencerte? Nosotros sabemos que no. ¿Podrá el enemigo quitarte lo que bien te pertenece? Sabemos que el enemigo no tiene el poder de quitarnos a nosotros absolutamente nada. Nosotros somos los que le damos al enemigo poder sobre nosotros. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos lo que dice la palabra, como le dice a Mateo 10:1, entonces, hermanos, nunca va a haber un momento donde una hueste espiritual nos va a poder atemorizar a nosotros. Al revés, los espíritus tienen que huir de nosotros. Amén. Ejemplos de opresión. Vemos en David y Betsabé.
¿Cómo veo? Mira, en la porción de David, Betsabé es muy interesante y creo que le he mencionado esto en el pasado, pero si ustedes leen bien la porción de David y Betsabé, cuando David cayó en adulterio con Betsabé, él cayó durante un tiempo en el cual él no estaba supuesto estar donde estaba. La palabra dice que era el tiempo en el cual los reyes salían a la batalla, punto 1. Después el segundo punto dice que era en la tarde. Ahora yo pregunto, ¿por qué estaba David recostado en su cámara en medio de la tarde? Señal de depresión. En ese momento David estaba oprimido, no estaba en su posición, no estaba en el lugar debajo de la sombrilla de Dios. Él había dejado, ¿entienden algo? Él había dejado el pueblo solo. Como pastor eso no se puede hacer. Él dejó el pueblo solo, él dijo, me voy a quedar aquí durmiendo, voy a descansar, y después por estar en esa posición salió, vio algo que codició y dijo, a darle. ¿Y después qué pasó? Terminó un revolú de una criatura muriéndose, terminó un revolú donde él estaba en el santuario, después de eso mató al ex esposo de la pobre mujer. Hermano, de un pecado a otro pecado, todo por una opresión. Porque no estaba donde supuestamente estaba supuesto a estar. Y ahí está la clave. Mira, son detalles tan simples, pero cuando uno ve de una cosa va a otra, y eso es la única forma en que nosotros podemos parar la opresión, de hacer lo correcto en cada movimiento. Amén. La segunda historia, que es una muy buena, es Elías y Jezabel. Esta la pueden leer en casa también, Primera Reyes 19, 1 al 13. Si uno lee bien la historia aquí de Elías, uno entiende que en ese momento Elías había matado no solamente los profetas de Baal, que es donde muchos se confunden y dicen, no, que él mató a los profetas de Baal, eran 450. En actualidad eran 850 hombres que él mató, porque eran 450 de Baal y los otros 400 de Astorot. Muchos no saben eso. Entonces, si usted lee bien la historia de esto, discúlpame, esto está como que parece listo para la basura hoy. Pero si usted lee bien la historia de Elías y Jezabel, usted entiende cómo él hizo esta matanza tan grande, y después le llegó noticia a Elías que una mujer, dijo que dentro de 24 horas lo iba a matar, así como él mató a los de ella. Y este hombre se puso a correr en un viaje de más de 24 horas y siguió en temor, aún después que las 24 horas se pasaron y estaba vivo todavía. Él salió de posición en ese instante y llegó a un árbol, y debajo de ese árbol Dios le proveó a él sustancia, y le habló y le dijo, ¿qué pasó? Y él dice, mira, estoy solo. Él dice, no, tu perspectiva natural te hace pensar que tú estás solo. Mi perspectiva sobrenatural me dice que hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. La opresión llegó porque una mujer después de y esto es importante porque muchos vamos a tener experiencias gloriosas donde vamos a ver la manifestación de Dios en nuestra vida, y en ese instante el enemigo va a tratar de quitarte la bendición de tu vida. No podemos ponerle atención al enemigo. Tenemos que creer en la palabra de Dios sobre lo que el enemigo dice. Creer que Dios es veraz. Elías salió corriendo porque esta mujer le dijo, y después que Elías salió corriendo, Dios tuvo que levantar a Jehú, a Eliseo y a otro profeta para hacer el trabajo que estaba en las manos de Elías hacer. Léanse en la porción bien. Mira, la historia de Elías es muy linda, es muy robusta. Hay bastante ahí, y ahí hay mucha historia. Si usted se lee eso, usted se va a dar cuenta de cómo el movimiento de Elías de correr de esta mujer lo puso en una posición de perder mucha bendición. Y Elías era hombre de Dios, y Elías se lo llevó el fuego y todo chévere. Pero hermanos, yo no solamente quiero ser porción de lo que Dios me ha enviado a hacer, lo quiero hacer todo. ¿Cuántos dicen amén? Vemos a Job y Satanás. Vemos en el capítulo 3 de Job, versos 10 al 13, lo pueden leer en casa también, de cómo Job llegó al punto donde él maldijo su vida finalmente. Dijo, ya, no quiero más. Llegó la opresión a tomarlo, aunque en el principio él estaba bien, pero llegó el momento que él dijo, ya no puedo más. Y la opresión entró, la duda entró, el dolor entró de lo físico, de lo natural, y ya él dejó lo sobrenatural. Y por los próximos 40 capítulos, él no quiso saber nada de lo sobrenatural, porque lo quería entender en lo natural. Y lo de Dios nunca se va a entender en lo humano, nunca.
Nunca. Por eso que Isaías 55:8 nos habla de cuán grande es los pensamientos de Dios. Ahora, si usted lee bien Isaías 55:7, se da cuenta que él está hablando a los que no son righteous, o sea, a los injustos, que nosotros no caemos debajo de esa sombría. Sin embargo, cuando salimos de la creencia de la justicia, sí caemos ahí. Y ahí está lo que uno se debe preocupar mucho de hacer. La cuarta historia es Abraham y Sara. Estamos hablando de Abraham, Génesis 16, 1 al 16. Vemos cómo la opresión llega tanto en esta porción de la Escritura, y esto lo vamos a leer esta noche en la prédica, que esta Sara decidió a darle otra mujer a Abraham para ayudar a Dios en su promesa. Déjame ayudarte, Dios. Dijiste que iba a tener una criatura. Esta mujer se la voy a entregar a mi esposa. Ella va a dar a luz sobre mis piernas y yo me voy a hacer que dé a luz. Eso no es lo mismo que Dios ha predestinado para ti. Dios no ha predestinado un sentir como una bendición, sino que ha predestinado una bendición para tu vida. Entonces vemos cómo esta opresión también entró. Tanto que el nombre Isaac, que significa risa, llegó a ser risa. Sara se rió. ¿Cuándo? Cuando Dios le dijo, te voy a dar hijo. Dijo, hermano, yo estoy viejo ya. Yo estoy vieja. ¿Qué me va a dar el Señor a mí? ¡Ah, ja, ja! Pero manifestó su nombre aún en eso. Interesante, cómo lo selló con la misma opresión de ella, la risa de no creer que Dios era capaz. Increíble, ¿no? Vemos también a Jesús en Isaías 53, 7 y 8. Vamos a abrir esa. Ya casi terminamos. Isaías. Si no estuvieron la semana pasada, móntense en el website, en el YouTube de nuestra iglesia. YouTube. Y ahí lo van a poder ver, preguntas y todo. La palabra dice, hoy es el cumpleaños del pastor Delio, para los que no saben, mándale un mensajito en Facebook. No, él cumple 80. Dios lo bendiga. Pero yo te digo, por un hombre de 80 años, el hombre está bien. ¿Sí o qué? 53, 7, 8 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí vemos cómo Jesús llegó a estar debajo de una opresión, pero con el propósito de llevar todas nuestras cargas sobre él. ¿Me están entendiendo la diferencia?